Hola amigos, bienvenidos a Red Privada, su podcast semanal donde estaremos tratando las pequeñas historias, las historias olvidadas y la verdadera historia de nuestro México. No solamente veremos la historia oficial, veremos todo esto que llena de saborcito que le da forma a nuestra historia. Y bueno, como cada semana amigos míos, tengo el gusto de estar con ustedes. Recuerden, yo soy Irving Rivas, presentador, escritor, investigador y productor de este podcast. Y el día de hoy tenemos a nuestro compañero Ángel Esquivel, coprotagonista, investigador, conseguidor de nuestros invitados y demás. Hola, hola a todos. Hola Ángel, ¿cómo estás? Otro día de estar escuchando sobre nuestra historia. Exactamente, hoy vamos a aprender nuevas cosas, aunque esta vez vamos a tenerlo un poquito complicada, ¿no lo crees, Irving? Un poquito complicada, y es que esta vez, amigos míos, siguiendo nuestra serie de las grandes ciudades del centro, tendremos que hablar de la zona de Cacaxtla, o mejor dicho, la zona arqueológica de Cacaxtla y Xochitecatl. Y bueno, amigos míos, esta vez romperemos un poquito el esquema. ¿Por qué? Pues debido a que esta zona la trataremos en un solo capítulo. Nos enfocaremos únicamente en la historia de la zona, su población, qué población tenía, otomí, maya, etcétera, y sus murales, sus grandes murales de la zona de Cacaxtla, que precisamente tiene atrás mi compañero Ángel. Pero bueno, amigos míos, como dijo aquel poeta de la Guerrero, vámonos por partes. ¿Qué es Cacaxtla? ¿Qué significa? Así que empecemos este capítulo, amigos míos. Pues bueno, la zona de Cacaxtla y Xochitecatl, precisamente, son zonas que están ubicadas en Tlaxcala. Esto es al sur del estado. Principalmente tenemos, si llegamos a buscarlo o si llegamos a ir hacia allá, lo primero que nos dicen, visita el Museo del Sitio de Cacaxtla. Ese nos va a llevar directamente y prácticamente únicamente a lo que es la zona arqueológica de Cacaxtla, que es la más grande en la zona. Y tiene precisamente mi compañero Ángel detrás de él. Sin embargo, esta zona, este lugar está dividido en dos. La zona de Cacaxtla con la gran base, si no mal recuerdo que se llamaba, el gran basamento, y la zona de Xochitecatl, que esta será como una zona de basamentos menores y que serán un tanto separados del gran basamento. Así que empecemos, amigos míos. ¿Qué significa Cacaxtla y qué significa Xochitecatl? Yo les explicaré lo que significa Xochitecatl. Eso es principalmente un gentilicio. Se utiliza más que nada para significar a los habitantes o al nativo de Xochitlán. Mientras que también tenemos una segunda traducción que podría ser lugar del linaje de las flores. Y si nos vamos un poquito a la, digamos, a la lingüística, al ver palabra por palabra cómo es que se forma, tendría cierto sentido. Más que nada por la parte de Xochi, que significa flores, y Tecatl, que significa lugar. Que entonces si lo dejamos a una traducción literal y que no tendría tanto sentido, sería lugar de flores, que también podría ser Xochimilco o alguna otra zona. Y Ángel, ¿tienes más o menos qué significa la palabra de Cacaxtla? Uf, ahí sí me quedo a medio, literalmente. Solamente que sé que es el lugar de lo que es el Cacaxtli, que el Cacaxtli era como un canasta tipo mochila, digámoslo así, donde se podían reunir diferentes artículos, como puede ser el maíz, algunas herramientas, cosas así. Pues bueno, amigos míos, la traducción de nuestro querido amigo Ángel es muy acertada. Cacaxtla se deriva principalmente del vocablo cacaxi, el cual literalmente significa
lugar de cacaxtles. Y los cacaxtles, precisamente, son esos armazones indígenas que se empleaban para transportar productos, estas especies de canastas. ¿Qué productos se transportaban ahí? Pues lo general de la zona. Flores, maíz, se transportaban también, en algunos casos, supongamos comida, frutas, etcétera. Digamos que eran nuestros itacates de ese tiempo. Y bueno, ¿por qué se deberá que se llame Cacaxtla y se derive de Cacaxtli, que es el lugar de los cacaxtles? Pues principalmente por la actividad principal de esta zona, que era el comercio. Esta zona de Tlaxcala, esta zona de Cacaxtla, era una ciudad que principalmente se utilizaba para el comercio. Precisamente en investigaciones arqueológicas, amigos míos, que fueron realizadas en la sección oriente del sitio, a partir de su descubrimiento en 1970, estamos hablando de que este es de los últimos 50 años, el área como Cacaxtla debe ser una de las sociedades más importantes que se desarrolló en el periodo epiclásico. Recuerden que el epiclásico es del año 650 al 900 después de Cristo, en Mesoamérica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al igual que la zona de Xochicalco, su lugar, su periodo en el tiempo está ubicado después de la caída de Teotihuacán, y en este caso de Cacaxtla, al estar en este estado de Tlaxcala, también tienes gran cercanía a lo que es la zona de Cholula, y eso lo veremos un poquito más adelante. Recordemos que por el momento tengamos ubicado esta zona es arqueológica de Tlaxcala. Su principal función, su principal actividad es el comercio, y está ubicada después de Teotihuacán y Cholula. Es decir, es contemporánea de Tula, Xochicalco y otras, y podríamos decir que hasta cierto punto es medio descendiente de Cholula, y tuvo un auge, una formación después de la Gran Teotihuacán. Así que siguiendo esto, vamos a ver que consiguieron entablar relaciones comerciales a lo largo de la distancia en regiones distantes. Y eso estamos hablando de que lograban llegar hasta las costas del Golfo y la cuenca de México. Así es, amigos míos. Otra civilización que se conecta hasta el otro lado de nuestro México, prácticamente que va de centro a costa. Y eso lo veremos también en algunas, digamos, materiales, en algunas ofrendas que se llegaron a quedar en la zona de Cacaxtla, y que ustedes, amigos míos, pueden visitar en lo que es el Museo de Sitio de la zona. Ahí podrán ver unas representaciones de sus murales, podrán ver vasijas, podrán ver lo idóneo de la zona, y también podrán ver cómo tenían, por ejemplo, lo más significativo que era de esas zonas del Golfo, que son las conchas, y uno dice, ¿cómo llegaron hasta acá? Pues por el comercio, por todas estas relaciones comerciales que tenían. Y bueno, precisamente entre sus vestigios, vamos a destacar la zona de el Gran Basamento. ¿Qué es el Gran Basamento? Ángel, si te digo, vamos a ver la zona del Gran Basamento, ¿qué te imaginarías? Pues yo me imaginaría un lugar donde se reúnen diferentes cosas. Como vamos a ver un pequeño adelanto, en este gran basamento se podía almacenar lo que era maíz. También tiene una plaza para, obviamente, eventos. También se puede ver lugares donde se quedaban los gobernantes, porque recuerdo gobernantes y sacerdotes. Y como podemos ver también en sus murales, también era para el arte. Así es, amigos míos. Nuestro compañero Ángel ya nos dio una gran idea, una gran imagen de lo que es un gran basamento. Precisamente es el lugar donde se guardaba todo lo que era más, digamos, más representativo y más valioso para los habitantes de esa zona.
y pues por supuesto albergaba a lo que son sus gobernantes en algunos casos. Y eso lo veremos más adelante, la gran importancia del gran basamento por todos los murales que se llegan a encontrar dentro de él. Pero bueno, sigamos hablando de primero la zona arqueológica de Cacaxtla, antes de llegar al gran basamento. Pues principalmente esta zona, además de sus murales y todo, dentro de Cacaxtla principalmente, vemos que tenía una necesidad de proteger sus pinturas. Esto ya a raíz de que se empiezan a descubrir. Y bueno, amigos míos, en la década de los 80s es que se crea todo un proyecto de infraestructura, de ingeniería tan grande que logran colocar un techo, una techumbre de alrededor de ¿cuánto creen, amigos? Este techo no es de 1000 metros, 2000 metros, 5000 metros. Este techo es de 10,000 metros cuadrados y está únicamente sobre la sección medular del gran basamento. Es decir, solamente está sobre digamos, sobre una pirámide, sobre una pieza importante. ¿Por qué es importante esta techumbre? Pues bueno, la zona de Cacaxtla, a diferencia de Xochicalco, no es un patrimonio de la humanidad. ¿Por qué? Porque cuando hacen su escrito, hacen su petición para ser nombrados, los de la UNESCO les dicen, oye, no podemos nombrarte por tu techo. Es que si lo nombramos, no va a coincidir porque tu techo ya no forma parte de la arquitectura original y es completamente actual. Sin embargo, a pesar de no tener un nombramiento de Patrimonio de la Humanidad, es muy reconocido porque es el segundo techo sobre una zona arqueológica más grande del mundo. El segundo, únicamente por detrás de ¿cuál, Ángel? Uf, del gran y magnífico techado que está en China, protegiendo a los guerreros de terracota. Así es, amigos míos. Y esto es algo para sentirnos orgullosos. Generalmente siempre vemos al mexicano muy atrasado, muy atrás de los asiáticos y de los europeos. Y sin embargo, aquí tenemos un gran techo, una gran pieza de ingeniería y de arquitectura, tal como para estar detrás del segundo, detrás del más grande, ser el segundo. Y eso no es algo para avergonzarse un segundo lugar, es algo realmente para dar identidad, para sentirse orgullosos. Pudimos hacer este techo, De pudimos hecho, mantener nuestra zona sal. perdón por interrumpirte en esa parte, pero aquí también vemos el sacrificio que hicieron los arqueólogos y todos los que estuvieron atrás de este proyecto. ¿Por qué? Porque era o quitar el techado y ser nombrado Patrimonio de la Humanidad, o dejar el techado y ser nombrado como otro, pero protegiendo las pinturas que habían dentro. Así es, amigos míos. Ellos decidieron que era más importante mantener a salvo sus murales, mantener a salvo sus pinturas y seguir realizando investigaciones, digamos, más seguras para la infraestructura del mismo lugar, con un techado, a tener un título. Y esto habla muy bien de la zona. Generalmente, amigos míos, los que somos mexicanos, solemos ver a los tlaxcaltecas como... ¿Cómo los vemos, Ángel? Los vemos como traidores, más o menos así. Solemos verlos como traidores. Y sin embargo, ellos hicieron algo muy noble. Sacrificar un título por seguir realizando investigaciones y seguir descubriendo más de nuestro mundo. Así que vamos a empezar aquí. Así que este es el primer mito, el primer pelo que vamos a quitar. Tlaxcaltecas y traidores no van de la mano. Así que bueno,
Ya empezamos a hablar de eso, pues vámonos a la carne. Vamos a hablar sobre los murales de Cacaxtla. Antes de eso, quiero hablar un poco más de la geología que está Cacaxtla, donde se encuentran diferentes, digamos, basamentos alrededor de este grande, pero en la actualidad hay unos que aún después de ser restaurados se mantienen, pero cercados, y hay otros que decidieron mejor volverlos a tapar con tierra para proteger el basamento. Principalmente están enrejados debido a de que cuando son los solsticios, la gente acostumbraba a subirse a estos basamentos sin importarle la historia y dañaban la estructura. Entonces, por eso comenzaron Seguimos a hablando de acercarlo. estos New Age que tanto daño hacen a nuestras zonas arqueológicas y a nuestra historia, a nuestro patrimonio. ¿Por qué? Porque yo decía, pues es que me da energía y que quién sabe qué tanto. Va, te la compro. Pero no por eso pases a fregar la infraestructura, no por eso pasas a fregar el patrimonio que ya tenemos. Que esto, créeme que es mucho más interesante que tu energía cósmica. Y sí, precisamente nuestro amigo Ángel tiene un muy buen punto. Nos estamos acercando demasiado a la zona del gran basamento, pero no hemos hablado de lo que hay alrededor. Alrededor, precisamente, amigos míos, yo he tenido también la fortuna de ir a esta zona. Y van a decir, siempre nos dice lo mismo, cada capítulo es lo mismo. Yo tuve la fortuna de ir, yo tuve la fortuna de estar, yo tuve la fortuna de conocer. Y aunque parezca un tanto a mentira, he estado ya, he visto la belleza de este techado, la belleza de esta ciudad, de este gran basamento. Y algo que me pareció muy, digamos, muy notorio y a la vez muy desconcertante fue que antes de que llegáramos había montículos o había partes de basamentos que estaban ahí. Sin embargo, estaban completamente rodeados, digamos, por una especie de hilo que les ponen a las zonas arqueológicas, digamos, especie de alambre grueso. Se me olvidó ahorita el nombre, amigos. Vamos, están cercadas esas zonas. ¿Por qué? Precisamente para prevenir eso. Al no estar tan vigiladas como el gran basamento, al no tener gente trabajando dentro de ellas, porque es una de las cosas que tiene desgraciadamente la arqueología mexicana. Tenemos tantos basamentos que no nos logramos dar abasto con los arqueólogos. Literalmente, ni siquiera poniendo un arqueólogo por zona arqueológica, podríamos darnos abasto. Habría demasiadas sin supervisión. Y bueno, en una zona como Cacaxtla, que tiene un gran basamento y grandes murales, aunque tuviéramos 20 arqueólogos únicamente ahí, se dejarían varios montículos, varios basamentos pequeños sin vigilancia. Por lo cual decidieron y optaron mejor tenerlas un poquito cercadas o dejarlas sin descubrir del todo, para que no se anden subiendo, para que no anden quitando cosas y demás. Y bueno, amigos míos, creo que ahora sí ya sería un poquito más pertinente poder entrar a lo que son estos museos milenarios. Mejor dicho, estos murales milenarios. Pues bueno, ¿qué representan esos murales? Pues bueno, de entrada podemos ver estilos e influencias muy provenientes de la región maya, de la costa del Golfo, Oaxaca, Teotihuacán, Cholula y Xochicalco. Aquí es donde les dije que iba a tener importancia todas estas partes que les conté, que se ubican después de Teotihuacán, que se ubican después de Cholula, que son contemporáneos de Xochicalco y que tienen relaciones comerciales con la costa del Golfo de México. Y es que van a quedar plasmadas dentro de sus murales. Una parte de esos murales, amigos míos, era para adornar las casas
de los gobernantes y otra parte era como para adornar precisamente todo el lugar del gran basamento. Así que vamos a tener estos murales representativos y con influencias de culturas anteriores, culturas prácticamente hermanas de ellos y culturas con las que tenían lazos comerciales. Así que vámonos por la historia pequeña. 1975, amigos míos, es cuando unos habitantes del poblado de San Miguel del Milagro, ubicado en lo que es Nativitas, Tlaxcala, hallan por accidente, mientras labran la tierra, una parte de una pintura mural que plasmaba el rostro de lo que hoy es denominado un hombre pájaro, un Birdman. Sorprendidos, estos habitantes, estos trabajadores del campo, van y notifican el descubrimiento al párroco de la comunidad. Aquí podemos ver una vez más la gran influencia y el gran mal que luego llega a ser la iglesia. Sin embargo, también al mal, a veces hay bien dentro de él, pues ese párroco a su vez es quien informa el hallazgo al Instituto Nacional de Antropología, al INAH. Y a partir de este año es cuando se empieza una serie de excavaciones que dejan al descubierto toda esta zona de Tlaxcala, este gran centro ceremonial principal. Y bueno, empecemos a hablar de los murales que se encuentran adentro. Dentro del gran basamento hay varias áreas, y es que se encuentra lo que se les denomina como al gran basamento, se le denominaba como la gran plataforma. Sobre este se han construido varios edificios. Estos son, digamos, ubicados por los arqueólogos y por personal del MINAM, como el edificio de las columnas, el palacio, edificio A, el cuarto de la escalera, el edificio F, el templo de Venus y el templo rojo. En ese gran basamento podemos ver 7 etapas constructivas. ¿Qué significa eso? Pues que no fue construido de un solo jalón y, digamos, en una sola época. Esto nos quiere decir que se fue formando poco a poco y que se fue cambiando con, digamos, los espacios se fueron cambiando dependiendo de las necesidades de los habitantes. De hecho, un dato curioso con lo que acabas de decir, recordemos que la mayoría de nuestros antepasados, al momento de construir, hacían esto. Eh, Tenían una construcción, después lo cambiaban, pero en vez de destruir esa construcción antigua, la sobreponían la nueva construcción. Y así se fueron creando nuevos edificios. Un ejemplo de esto es el Templo Mayor, el cual tiene diferentes etapas, pero siempre mantuvo, digámoslo así, la misma base. Así es, hacían algo realmente, amigos míos, muy mexicano y que no se ha quedado en el pasado. Hay una construcción de un piso, viene la siguiente generación, construye el siguiente, la siguiente el siguiente, y así se va. Construyen sobre la casa de los abuelos. Y bueno, vamos viendo poco a poco lo que son los murales. Iniciando, vamos a hablar por el mural del Templo de Venus. Las pinturas murales que están ubicadas dentro de este templo, que es el Templo de Venus, precisamente son las más antiguas de la zona, amigos míos. Esos murales están representados sobre 2 pilares. Y se trata de 2 figuras que aparentemente representan lo que es un sacerdote y una sacerdotisa prehispánica. Y ambos tienen una piel azul. Y están representados, digamos, con sus brazos dispuestos hacia arriba, es decir, estirados, portando un collar y se encuentran sobre un fondo rojo plasmado de pie sobre una, lo que sería una cenefa acuática, es decir, una especie
de río, de lago o de pequeña laguna. Estos colores, amigos míos, van a ser muy representativos de la ciudad. Y no únicamente de la ciudad, van a ser representativos realmente de nuestras pinturas prehispánicas. Ese rojo, ese azul, ese blanco, ese se le llegó a llamar en algún momento, ese turquesa azteca, son muy representativos. Eran colores que nuestros antepasados conseguían, que para ellos era, digamos, de cierta manera, los más usuales y los más bonitos, los más representativos de su cultura. Así que vamos a ir viendo esos colores en la mayoría de murales. Te faltó el amarillo. El amarillo también era muy representativo y lo veremos en otra pintura más adelante. ¿Qué destaca en estos murales? Pues bueno, destaca precisamente la presencia de dos glifos de Venus. Esos están ubicados a la cintura de cada una de estas figuras. ¿Qué es un glifo de Venus? Pues bueno, está conformado por lo que es, digamos, un ojo rodeado por medio anillo azul y 5 resplandores blancos. Esto prácticamente sería como si nosotros viéramos una especie de falda de los danzantes actuales que hay, con una, digamos, una especie de piedra, una especie de ojo en medio. Más o menos nos vamos explicando, Ángel. Pues bueno, sigamos adelante. Ahora hablemos sobre el mural de la batalla. ¿Por qué es importante el mural de la batalla si ellos eran comerciantes? Pues bueno, ese mural tiene historia. Es precisamente el más destacado por su tamaño. Este data aproximadamente del año 650 y 700 después de Cristo. Es decir, fue prácticamente de los primeros murales, después de los del Templo de Venus. Y ahí podemos observar dos personajes que aparentemente están en batalla, de ahí su nombre. Y uno de ellos es representado como el dominante, relacionado precisamente a los antiguos habitantes de este altiplano central. Sin embargo, el otro es representado como el sometido. Y aquí es donde les digo que tiene apariencias y estilos de otras civilizaciones. Pues se presume que este sometido es de origen maya. El grupo De hecho, dominante, un dato curioso de este mural es que se puede decir que arriba de ese mural estaban los gobernantes. O sea, cuando había un evento, la gente estaba hasta abajo, después seguían los sacerdotes, y en esa zona de arriba de la muralla de la batalla bueno, se rumorea que ahí estaban los gobernantes. sí, amigos míos, sí es donde les digo, muchos de esos murales eran para adornar la zona y otros tantos eran para adornar la casa de sus gobernantes. Es algo que siempre se ha hecho y que se hace hoy en día. Así que sigamos. El grupo dominante porta pieles de jaguar y llevan lanzas. Se puede decir que eran guerreros jaguares. Mientras que los vencidos están portando tocados, joyas, son representados como heridos y alguno que otro con mutilaciones. Esto es principalmente una gran representación de cómo es que sometían, de que tenían una gran fuerza guerrera, especialmente con esos guerreros jaguares. Y bueno, si nos vamos a los análisis un poquito más recientes de iconografía, es decir, como todos estos iconos que van en el mural y que nosotros nos dan una idea de qué habla, estos señalan que la escena que la escena plasmada en él no se relaciona con muchas actividades bélicas, sino también tiene una relación con un ritual de sacrificio en honor al dios del maíz. Eso también podría sonar muy acertado porque era una zona de comercio,
Era una zona, se han ido al rumbo de Puebla y de Tlaxcala, que se da demasiado el maíz, una tierra, digamos, muy idónea para ese dios. Y bueno, aquí hay otros dos de los murales más representativos. Precisamente es el mural del hombre pájaro y el otro es el mural del hombre jaguar. Estos están ubicados ya en lo que es el edificio A del complejo ceremonial. Este complejo se halla en la entrada de un cuarto doble, donde fueron plasmados dos personajes. Uno de ellos precisamente es quien lleva la piel de jaguar y sostiene lanzas de las cuales brotan agua. Sin embargo, el otro está ataviado de plumas, con un gran tocado y porta un atado que envuelve una serpiente de la que brota sangre. Se podría decir que están representando una especie de dualidad. Y si nos vamos por lo que porta cada uno, se puede decir que están representando a las dos élites de lo que es la cultura bélica de ese momento. El guerrero jaguar y el guerrero águila. En este caso llamados hombre pájaro y hombre jaguar. Eh, También hay una cosa que se encontró en el basamento, ya tomando en cuenta lo que acabas de decir del guerrero águila, que estaba el poliqueras. Los poliqueras eran criaderos de aves exóticas con el fin de obtener plumas valiosas. Recordemos que las plumas eran muy valiosas en la antigüedad para principalmente nuestros antepasados. Así es, amigos míos. Y ahí es donde hace cierto sentido que estuvieran esos murales, precisamente en ese lugar. Especialmente el del hombre pájaro, que es con el que se encuentra la zona arqueológica. Así que, una de dos, eran representativos de una cierta cultura guerrera, que realmente yo no lo veo tan, digamos, tan idóneo para la zona y para la actividad principal, pues que era el comercio, y todavía no llegaban esos grandes imperios guerreros como el Mexica, que se manifestarán muchos años después. Aún eran una cierta civilización con, digamos, principalmente agricultura, comercio, y que dejaban el punto bélico un poco a un lado. Recordemos que es en el momento en el que está la zona de Xochicalco con gran cultura y realmente está hasta cierto punto cerca de ellos. Así que bueno, pasemos a otro mural. Este es el mural del Templo Rojo de Dios y me parece que sería el último que tratemos. Este mural, amigos míos, ¿dónde se ubica? Pues se ubica a un costado de la escalera ascendente del Templo Rojo. Este mural plasma una escena en la que se ve representado un anciano que porta orejeras, pulseras, collar, sandalias, manoplas y una piel y un tocado de jaguar. Se puede decir que era una especie de anciano hombre jaguar. A sus espaldas de él lleva un cacaxtli. Es ahí donde se ve lo más representativo de la zona, podría decir yo. Este contiene un caparazón de tortuga, plantas y otros objetos. Además, además del hombre, perdón, fueron plasmadas las plantas del maíz. Y estas, amigos míos, las plantas de maíz poseen rostros humanos de características consideradas mayas otra vez. Entonces podríamos decir que una de las principales culturas con las que tenían lazos era la cultura maya, estando tan lejos y con lazos hasta acá. Recuerden que en ese momento, para acceder a toda esta zona maya, había que atravesar la selva, que era casi imposible, y se le tenía que dar la vuelta en barco yéndose hacia Yucatán. Sin embargo, también era posible, aunque un poco más complicado pasar por la selva. Y bueno,
Nuevamente, esta zona está rodeada de la cenefa acuática. Y aquí también son representados lo que son aves, sapos y animales idóneos de zonas acuáticas. Y bueno, amigos míos, en cuestión de murales, estos serían todos los que hay en la zona, los más representativos. Y créanme que a ojos que ya los han visto, los más hermosos, los más pintorescos que se han visto de una civilización prehispánica. ¿Te puedo interrumpir en este punto? Claro, sí, amigo Ángel. En algún, en un- aquí hay varias curiosidades. La primera fue de que como las pinturas están muy deterioradas por el paso del tiempo, lo que hicieron los del INAI fue hacer réplicas exactas, bueno, casi exactas de las pinturas, las cuales se pueden encontrar en el museo, donde se ven ya con los colores más vivos y que se pueden representar algunas cosas que no se puede ver a simple vista cuando lo ves en su versión original. Y por otro lado, se encuentra en, bueno, unos muros enfrente de uno de estos murales, dos puntos rojos. Lo curioso de estos dos puntos rojos es de que eh, toman las direcciones exactas, o sea, sin utilizar aparatos sofisticados, bueno, aparatos tecnológicos nuevos, modernos. Estos dos puntos tenían referencias a lo que es la ciudad de Cholula y la ciudad de Tecoac, el cual para esa época, sinceramente, para mí es impresionante que tuvieran la orientación exacta donde se encontraban esas dos ciudades. Así es, amigos míos. Muchas veces por cuestiones ambientales y diversas cuestiones un poquito adversas, no se puede salvar el color, no se puede salvar la escultura completa, pero sin embargo, a manos capacitadas se hacen reconstrucciones, o sea, se hacen unas restauraciones para que los podamos ver un poquito más acercadas a lo que eran en su momento. Y bueno, ya tocamos sobre la zona de Cacaxtla, el gran basamento, sus murales, sus pequeños basamentos que tiene alrededor. Así que vamos a la otra zona que es un poquito la zona de Xochitecatl. ¿Qué es Xochitecatl? Pues recuerden que era en el lugar de las flores, más o menos habíamos dicho. Y bueno, este lugar fue erigido en la cima del cerro que lleva el mismo nombre, el Cerro Xochitecatl. Este está adecuado a una arquitectura muy cercana a la topografía del cerro, mediante terrazas habitacionales y de cultivo. De ahí su nombre tanto del cerro como de la zona arqueológica. Era prácticamente la zona de terrazas, la zona de cultivo, donde se podría dar la tierra un poquito más fértil y más idónea para esta labor. Así es que pues empiezan a colocar monumentos muy importantes en la cima, incluyendo precisamente la pirámide de las nubes, la pirámide de la serpiente, la pirámide de la espiral y el basamento de los volcanes. Estos cuatro amigos míos van a ser los más representativos de Xochitecatl. Principalmente yo considero que los dos más representativos serían la pirámide de las flores y el basamento de los volcanes. ¿Te puedo decir datos curiosos que encontré sobre estos lugares? Claro que sí, Ángel. Este es el lugar exacto para hacerlos. Ok. Número uno. Eh, Se toma media hora caminando del gran basamento de Cacaxtla hasta la pirámide de las flores. Lo que sabemos que media hora caminando, pues sí es un trayecto algo extenso. Como segunda curiosidad, el lugar donde se fue construido
Xochitencal es realmente un volcán, eh, bueno, un volcán ya muerto, ya Volcán extinto. un volcán extinto. Por eso fue un poquito más fácil trabajar en esos lugares porque ya tenían los materiales cerca. Recordemos que en un lugar volcánico tienen materiales que actualmente se usan para la construcción. Eh, Así es, amigos míos. una Tiene, tercera curiosidad es de que este lugar bueno, por varios hallazgos arqueológicos, este lugar fue construido antes que Cacaxtla. Antes de que llegaran los que construyeron Cacaxtla, este lugar ya estaba construido. Solamente ellos volvieron a poblar este lugar para sus eventos ceremoniales también. así es, Eh, amigos míos. Puesto que la zona de Xochitecatl se desarrolla primordialmente en lo que es el periodo formativo. Ese es comprendido del 600 al 100 antes de Cristo. Es decir, prácticamente cerca de 700 años antes, si no mal hago mis cuentas. Y esto tiene varios elementos estudiados, como lo es el paisaje ritual, las ofrendas de conjuntos de figurillas, el entierro de humanos y los elementos arqueoastronómicos. Todo esto precisamente concuerda con la zona, concuerda con los basamentos, concuerda con todo. Y también algo más con lo que concuerda es con la concepción de un centro ceremonial principal y orientado hacia un culto a la fertilidad y a la apropiación de lluvias. Esos símbolos parecen ser transmitidos a una imagen femenina. Y bueno, si nos vamos por lluvias, podríamos decir que están destinados a la esposa de Tlaloc, a la diosa, la que es la diosa de las aguas en la tierra. Sin embargo, al decir lluvias, estaría un poquito en conflicto porque ese es trabajo de Tlaloc. de Así hecho, que, hasta eso me faltó decir dos curiosidades más. Este, adelante. una de ellas es de que la pirámide de las flores, si lo vemos orientada hacia Cacaxtla, queda perfectamente alineada con lo que es el volcán La Malinche. Están perfectamente alineados en vista. Y la segunda, y que es un dato curioso, es de que la pirámide de las flores tiene el mismo tamaño que la pirámide de la luna, que son 37 metros. Sí, es amigos míos. Este basamento que dice nuestro compañero Ángel, yo supongo que sería el basamento de los volcanes, el que está orientado hacia el volcán de la Malinche, ¿no, amigo? Y vaya, esta vez me ha sorprendido. Hiciste muy bien tu tarea, amigo. Este dato de la base de la pirámide no lo tenía yo en cuenta, lo desconocía realmente. Y, amigos míos, aquí es donde vemos plasmado una vez más que todos somos los que aprendemos día con día, incluso los que les damos el mismo podcast. ¿Por qué? Por todas estas pequeñas historias. Nunca podemos agarrar todas y sin embargo tratamos de hacer. Y bueno, yo considero muy representativa esta zona y muy fuera de lo común. Siempre solemos ver una zona que está orientada hacia un dios de la guerra, hacia un dios del agua, hacia un dios Quetzalcóatl. Y sin embargo, esta es de las pocas ciudades prehispánicas que está orientada a una deidad femenina. Y bueno, no podríamos esperar más de una zona tan fértil. Y más si en esos tiempos la fertilidad era asociada con signos de feminidad. Se le podría llamar Pachamama en algunos lados, la Madre Tierra, le podemos dar mil nombres, pero nuestra tierra es bastante fértil, bastante rica, y principalmente en zonas como es Tlaxcala. Así que el tener una deidad femenina, el estar orientada al volcán de la Malinche, estar
en un lugar de las flores, me parece bastante hermoso, bastante fuera de lo común y bastante confortante porque solemos ver unas zonas arqueológicas, como les digo, guerreras, sádicas, etcétera. Y aquí tenemos el claro ejemplo de que no todas las culturas son guerreras, no todas las culturas hacían sacrificios por hacer sacrificios, como nos han venido contando desde hace mucho tiempo, estas falacias interminables. Así que amigos míos, estamos llegando al final de nuestro podcast y realmente pudimos abarcar una zona tan grande, una zona tan bonita, una zona tan hermosa como es la zona de Cacaxtla y la zona de Xochitecatl. Y bueno, amigos míos, sin más que decir, me gustaría hacer como una especie de pensamiento final, especialmente tomando en cuenta esta feminidad que les digo. No toda, Pero antes de eso, joven compañero, aún nos faltó decir algo importante antes de llegar a nuestras conclusiones. nos falta. Claro que sí, amigo mío. ¿Quiénes habitaron? O sea, Si lo ¿quiénes olvidamos, fueron los estamos primeros? hablando de la zona, pero estamos dejando fuera a los que la habitaron. Pues bueno, esto ya para cerrar con broche de oro, podemos ver que la ciudad es poblada por grupos olmecas xicalancas. Me querías ver hacer el ridículo con ese nombre, que no puedo pronunciar. Bueno, estos grupos olmecas xicalancas llegan por lo que es el sur, para poder asentarse en la región del Valle Poblano de el Valle Poblano Tlaxcalteca. Es decir, como ya les dije, amigos míos, son descendientes de una gran cultura. En este caso, principalmente de la cultura olmeca, la cultura madre. Y suponemos que esta llegada de grupos olmecas chicalancas es precisamente a la zona de Xochitecatl. Y porque son los primeros en asentarse y son años antes de Cristo. Ya después podemos ver años después de Cristo. Y bueno, amigos míos, ahora sí, estamos llegando al final del podcast. Tocamos todos los puntos: habitantes, tipo de actividad principal, principales esculturas, principales ciudades. Y en ese caso vimos una segunda una quinta y hasta sexta gran, digamos, gran forma de la ciudad, que estaba ubicada en dos periodos, uno que se puede decir antes de Cristo y uno después de Cristo, donde se retoma la ciudad, y toda esta gran orientación hacia la feminidad y hacia la fertilidad, especialmente en una tierra tan verde, una tierra que enverdece tan. Pues, antes de irnos, quiero decir unas cosas. Claro que sí, amigo. Número uno, algo interesante que estuve viendo en los documentales fue que en la pirámide de las flores se pueden ver dos cosas, que es los cultivos de la flor de cempasúchil y también se puede ver los sembradíos de lo que son del amaranto. El amaranto, que era tan importante también para nuestras culturas, con lo que incluso se llegaron a hacer esculturas para algunos dioses y ofrendas. Además de que lamentablemente Cacaxtla no ha sido reconocida por muchos como un lugar turístico como es Chichén Itzá, como es Teotihuacán, como es Tenochtitlán, pero sí es algo muy importante que a los mexicanos nos orgullece tenerlo en nuestra patria. Así es, amigos míos, y aquí es donde yo creo que nos ponemos un poquito nosotros mismos el pie, pues le hacemos tanta mala publicidad a los tlaxcaltecas y a la zona de Tlaxcala, que a veces nos olvidamos de las zonas arqueológicas tan hermosas que hay dentro de él y las cosas que podemos ver en Tlaxcala. Todo nuestro México es mágico, todo nuestro México es hermoso, y como decía Salvador Dalí, México es surrealista. Así que cuando puedan, visiten cada lugar, cada zona arqueológica, visiten todo nuestro México y ustedes mismos sabrán más. Y bueno, amigos míos,
Para concluir con este episodio, recuerden que siempre pueden seguirnos a través de nuestras redes como Red Privada Podcast. Recuerden seguir nuestro canal, nuestra página de Anchor, donde podrán encontrar los links directos para poder escucharnos en Google Podcast, en iTunes, en Spotify. Escucharnos ahí mismo en Acast, en Anchor, perdón. También pueden tener nuestro link a YouTube e Instagram. Así que, amigos míos, recuerden seguirnos en todos lados. Y tenemos una cita la siguiente semana para poder estar hablando de la ciudad de Tula. Vamos llegando al final de nuestra serie. Nos queda Tula y la gran Tenochtitlan, que tendremos, yo creo que 2 capítulos igualmente. Y bueno, amigos míos, no olviden seguirme a mí como Irving-RVS-CRZO. Amigo Ángel, ¿cómo podemos seguirte? Como Ángel Esquivel. Como Ángel Esquivel. Y bueno, amigos míos, esperamos que tengan un gran fin de semana y muy lleno de historia. Hasta la próxima.